tiene su receptor y su vía sensitiva. Cada uno tiene su receptor sensitivo, su vía sensitiva, su lugar de procesamiento y su vía motora. Específicamente, el sistema nervioso somático va a actuar sobre los músculos esqueléticos. El sistema nervioso somático, sobre el músculo esquelético. El músculo esquelético es el que está pegado al, digamos, que uno puede mover voluntariamente. ¿Dónde van a estar los receptores? Van a ser los receptores exteroceptivos, que se le llama el conjunto de receptores que vamos a sentir, desde el dolor, la presión, el frío, la temperatura, todo lo que nos da información externa, y receptores que tenemos dentro de los músculos, las articulaciones y los tendones. Hay órganos específicos que se llaman, por ejemplo, el uso muscular, dentro de los tendones, se llaman receptores propioceptivos. El nombre es propioceptivo, parece confundir, pero significa que son los que nos dan referencia espacial de nuestro cuerpo. Si uno cierra los ojos en este momento, todos saben cómo tienen ubicadas las piernas, los pies, los brazos. No hace falta que lo estemos viendo. Esa información va a llegar a nuestra corteza cerebral a través de las vías sensitivas que son estimuladas por los receptores que están dentro del cuerpo, en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Esos son los receptores propioceptivos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esos receptores que están ubicados exteroceptivos o propioceptivos van a mandar información sensitiva por las vías aferentes. ¿Eran anteriores o posteriores las sensitivas? Sensitivas eran posteriores. Posteriores, ascendentes, hasta, bueno, el encéfalo. Se va a elaborar una respuesta en el área sensorial que lo va a interpretar y en el área motora que va a... Fíjense que están coordinadas, siempre está todo coordinado, y va a mandar la respuesta por las neuronas que son anteriores o posteriores a las motoras. Anteriores. Anteriores. Lo motor va por la parte anterior, adelante de la médula, hacia los músculos esqueléticos que van a efectuar una respuesta, ya sea contracción o relajación. Porque para contraer el bíceps yo tengo que estar relajando el tríceps. Entonces, en forma coordinada van a haber cientos de neuronas actuando sobre el mismo sector. Uno va a relajar el músculo y otro lo va a contraer. Ese es el sistema nervioso somático. ¿Por qué se dice que es voluntario y consciente? Porque uno lo puede mover si quiere. Uno, si quiere, puede contraer, puede caminar, pero también hay toda una parte de tono muscular y todo que es inconsciente. Pero se dice que, a diferencia del autónomo, uno lo puede controlar. Ahora bien, el sistema nervioso autónomo, para que le vamos a poner la diapositiva, les comparto pantalla, por ahí es más fácil. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, ¿Sí profesor. o ya estamos perdidos? ¿Estamos repasando un poco? No, está bien. Bueno. Esperen que los voy a... buenísimo. Les voy a compartir pantalla. Un segundo. Yo les acabo de compartir en Edmodo una repaso del sistema nervioso central. Sistema nervioso autónomo. ¿Ahí lo pueden ver, la pantalla? Sí. Sí, se puede ver. Sí, profesor. Bueno. Estábamos hablando de esto recién. El sistema nervioso central, que se dividía en encéfalo y médula espinal. Teníamos, llegan a ver, bueno, voy a poner el puntero. Fíjense que tenemos el sistema nervioso somático, que va a tener receptores sensitivos y somáticos especiales y neuronas somáticas sensitivas especiales que van a llevar la información a donde el sistema nervioso central, que va a ser respondida por las neuronas motoras. Son otras neuronas motoras que, a diferencia del autónomo. ¿Cuál va a ser el efector? El músculo liso. Después tenemos el sistema nervioso entérico, que ya se vio que es un sistema aparte, que es el que está en el tubo digestivo, que va a tener sus neuronas específicas con sus receptores específicos y van a actuar a nivel del músculo liso, las glándulas y las células endócrinas del tubo digestivo. Eso lo veremos cuando veamos digestivo. Y ahora lo que vamos a tratar hoy es el sistema nervioso autónomo. Fíjense, también va a tener sus receptores sensitivos autónomos y neuronas sensitivas autónomas. O sea, va a tener receptores diferentes al músculo esquelético. Y van a transmitir la información motora autónoma a las neuronas autónomas, digamos. Va a tener una división simpática y parasimpática. ¿Y dónde va a actuar? Esto es importantísimo que hagan la diferencia. Sobre el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas
endocrinas generalmente y exócrinas, por ejemplo, para la sudoración. A diferencia del sistema nervioso somático que va a actuar sobre el músculo esquelético. Son grandes diferencias. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesora. Sí, Bueno. sí. Ahora bien, les voy a volver digamos, vamos a actuar en profundidad el sistema nervioso visceral o autónomo. Visceral es porque está dentro de todas las vísceras, digamos, del cuerpo. Es una región mira, está mal escrito. Es la región del sistema nervioso que se encarga de regular la acción de todas las vísceras para mantener un equilibrio en el medio interno, mantener la concentración de oxígeno, mantener el dióxido de carbono, mantener la presión arterial, mantener el pH a niveles fisiológicos, mantener, digamos, todo lo que nos permita y se adapte a la vida. Entonces, si uno necesita, por ejemplo, está haciendo deporte, bueno, el corazón va a tener que latir más rápido para distribuir más sangre a los músculos, pero si late más rápido va a necesitar más oxígeno, porque que lata más rápido y que no consiga oxígeno no tiene sentido, entonces los bronquios tienen que dilatarse. Ahora, si uno está en estado de reposo o de relajación, no va a necesitar que el corazón lata más rápido y que entre más aire, va a necesitar estar tranquilo para que se pueda digerir y los vasos sanguíneos puedan absorber todos los nutrientes. Entonces, este sistema nervioso autónomo va a funcionar de manera inconsciente y voluntaria. Va a regular la respiración, la digestión, la circulación, la reproducción, la secreción glandular, la frecuencia cardíaca, como veníamos hablando. Va a tener sus vías específicas aferentes, sus centros integradores. Fíjense, acá está es muy importante también el hipotálamo, que se va a relacionar con el sistema endocrino, que si nos da tiempo empezamos hoy porque es muy interesante para relacionar todo las situaciones de estrés. Y van a tener vías eferentes viscerales, digamos, vías motoras, también, que ¿dónde van a actuar? Mira, falta músculo liso, en el miocardio, y la parte eferente que nosotros trabajamos es la que se divide en simpático y parasimpático. Detalle, estamos hablando que la parte eferente motora es la que se va a activar a nivel simpático o parasimpático. ¿Se entiende eso? La división va a estar en la parte motora. La división simpática y parasimpática no están en los receptores van a estar en el mismo lugar. ¿Se perdieron o me siguen ahí? ¿Preguntas? Sí, lo vamos siguiendo igual. Vamos. ¿Vuelvo de vuelta o están? Bueno, repita. De nuevo, profe, de nuevo. Porque esa ¿Qué parte parte? sería- A ver. A mí se me corta un poco la llamada. Bueno, a ver. Es lo mismo que estamos diciendo antes. Vamos a tener receptores en las vísceras que van a llevar la información por vías sensitivas. Se va a procesar en el hipotálamo, en la médula espinal, en los centros de procesamiento que manejan estos centros inconscientes y van a tener una respuesta motora que es la que se va a dividir en simpático o parasimpático. Cuándo se activa uno y cuándo se activa otro depende de la circunstancia en que está el cuerpo. Por ejemplo, ahora yo les puse una imagen, no sé si les sirve o no, fíjense, cuando uno está en una situación de susto o de estrés, que el estrés, ¿a qué le llamamos? Cualquier situación desconocida. No es que te tienen que estar por matar o en un incendio, digamos, primera entrevista, llaman por teléfono a las 3 de la mañana, nos asusta, escucho un choque, en una competencia deportiva. El estrés es lo que todo prepara el cuerpo para atravesar situaciones desconocidas. En ese momento de estrés, ¿qué se va a activar? El sistema simpático. Ah, sí, ahora Recuerden, sí estuvimos. Recuerden que el sistema simpático va a ser aquel que nos prepara para vivir situaciones de estrés. Entonces, en esa situación, ¿uno qué necesita? Que la pupila esté dilatada, ¿no? Para poder aumentar el campo visual, para ver más. A ver, yo me detengo en este tema para que ustedes lo puedan razonar en el momento de dar un examen o para farmacología o para prácticas. Los axones, a ver si vuelvo. No, esperen. Fíjense. Fíjense. Acá estamos a la derecha, por lo menos de la pantalla, tengo sistema simpático y sistema parasimpático. Ante determinada situación que el cuerpo necesite, se va a activar un sistema o el otro. Estos sistemas
tienen a su vez la ubicación de sus células en distintos lados. El sistema simpático, que es el que nos prepara para la lucha o para la huida, va a estar ubicado las neuronas se llama tórax columbar, en los ganglios que están al costadito de las vértebras lumbares. Va a haber una neurona en la médula espinal y otra neurona en estos ganglios, que a su vez van a hacer sinapsis con receptores, van a mandar el impulso nervioso con neuronas que van a estimular el músculo de la pupila. Esto va a ser el simpático, que va a dilatar la pupila. Pero imagínense en situaciones de reposo, que en realidad es este gráfico que yo les pedía que ustedes completen más o menos en el ejercicio aquel. Fíjense, cuando uno está en situación de reposo, tranquilo, en su casa, terminó de comer, o está por ver una película, o charlando con un amigo, está en situación de descanso, se va a activar el sistema parasimpático. Se van a activar otras neuronas que están en la parte del tronco del encéfalo-cráneo, se llama, de la parte cráneo. Entonces, van a contraer la pupila. ¿Para qué? Para disminuir el campo visual. Si ustedes quieren hacer foco o leer algo o algo, no hace falta que tengan la pupila grande, que llegue más luz, más campo visual. Entonces, depende de la situación, van a actuar determinados estímulos, determinadas neuronas u otras. Ante el estrés, que estamos hablando del sistema nervioso central, fíjense, las neuronas que se van a estimular son estas, que van a producir dilatación de la pupila, que se llama midriasis. Por ejemplo, yo en este momento tengo inhibida la salivación. ¿Vieron cuando están nerviosos y tienen que hablar, que tienen la garganta seca, la boca seca? Es porque están inhibidas las glándulas de la salivación. Por eso la gente en las conferencias, todo tiene que tener un vaso de agua. ¿Por qué? Porque automáticamente en situación de nervios, de estrés, se inhibe la salivación. ¿Cómo van a estar los bronquios? Si yo estoy en una situación de estrés, necesito mayor cantidad de oxígeno. Los bronquios van a estar dilatados. ¿Cómo va a estar el corazón? La frecuencia cardíaca acelerada. ¿Quién la va a acelerar? El nervio simpático, es el que va a estimular al nodo sinusal. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema cardiovascular, que había un sistema de conducción que comenzaba en el nodo sinusal del corazón? Bueno, el sistema simpático, ante el estrés, va a mandar más impulso nervioso para aumentar la frecuencia cardíaca. Le va a hacer latir más rápido. Entonces, el nodo sinusal va a enviar el impulso nervioso al nodo auriculoventricular, a las de His, que se va a dividir en dos ramas, a la red de Purkinje, y va a permitir que se contraiga todo el corazón en forma simultánea, en forma coordinada, no simultánea. Coordinada, secuencial. Primero las aurículas y luego los ventrículos. Y así se va a generar el ciclo cardíaco. Ante una situación de necesidad de mayor concentración de oxígeno, bueno, va a estar estimulado el nódulo sinusal a través del sistema simpático. Recuerden que el sistema simpático se maneja todo a través de impulso eléctrico. ¿Qué es el impulso eléctrico? Empieza a entrar más sodio dentro de la neurona, que se empieza a despolarizar, se abren todos canales dentro de la membrana plasmática de la neurona, que va a permitir que genere un impulso eléctrico hasta el axón. En el axón se encuentran unas vesículas formadas con neurotransmisores que se van a descargar localmente en esa zona. Acá en este caso se van a descargar en el nodo sinusal. ¿Qué va a pasar en una situación de estrés cuando con el estómago, por ejemplo, toda la actividad digestiva, y a uno no le hace falta? Ante una situación de nervios no necesita más nutrientes, necesita que lo que esté en sangre empiece a girar y necesita glucosa. Glucosa, que ¿dónde está? Va a estar almacenada en el hígado. El hígado es el primer reservorio de glucosa que tenemos. Entonces, fíjense, por eso les digo que el cuerpo está perfectamente coordinado. Pueden estar oxígeno y glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema simpático? Voy a liberar la glucosa que tengo almacenada en el hígado. ¿Cómo? En forma de glucógeno. Voy a producir glucagón, que va a hacer que salga la glucosa hacia la sangre. ¿Para qué? Para llevarla a los músculos, para llevarla al cerebro, para estar más lúcido, para pensar. ¿Se entiende? Más o menos cómo viene la explicación. Sí, sí. Después también se va a estimular, fíjense que esto Jesús, es lo que yo te había escrito. Fíjate que esta es la médula adrenal o suprarrenal. Nosotros tenemos que el sistema simpático va a activar esta glándula que es tan chiquitita, que la vamos a ver en endocrino, es súper compleja y vital para la vida. Tiene dos partes, una médula y una corteza. En la médula se secretan adrenalina y noradrenalina. ¿Que a dónde va a ir? A la sangre.
un impulso nervioso va a estimular la médula adrenal, que va a liberar a la sangre adrenalina y noradrenalina, que son hormonas también del estrés. O sea, va a reforzar el estímulo recibido por el impulso eléctrico. Va a producir que algo rápido pueda perdurar más en el tiempo, secretando hormonas a la sangre. ¿Se entiende un poco? Bueno, ahora después lo vamos a ver bien en el endocrino. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, profe, Entonces, va queriendo. Sí, ¿qué va a profesora. pasar con la vejiga? Si uno está en una situación de estrés, va a decir, no, perdona, yo voy al baño, ya vengo, aumenta la diuresis. No, No, al revés. va a estar inhibida la diuresis. Entonces, si ustedes logran interpretar el sistema simpático, cómo estaría su cuerpo en una situación de estrés, les va a ser más fácil En realidad, recordarlo. cuando uno está en una situación de estrés, como la mayoría de la gente por este tipo de pandemia, generalmente está todo descompuesto, digamos, porque toda la otra parte no funciona bien. Lo que pasa que depende, justamente ahora hasta hay un montón de estudios, es como que esta pandemia nos llevó a un estrés prolongado. Claro. Entonces, el cuerpo puede resistir una parte, pero después el estrés se agota a nivel hormonal e impulso eléctrico y empieza a haber rebotes simpático-parasimpático, entonces tenés la descompostura, tenés, digamos, es No más dormir complejo. bien, no Pero, dormir bien, no digerir. claro, ustedes imagínense, sí, hay más, esperemos que las enfermedades no sean tantas Ay, como ojalá. resultado de la falta de estrés, porque cuando empieza a fallar el mecanismo del estrés es cuando aparece la enfermedad. Entonces, por un tiempo está la señal de alarma, está la resistencia, digamos, que uno tiene que estar pendiente, y por otro lado, sí, etapa de resistencia, y después viene la etapa de agotamiento, donde ya empieza a fallar todo y tenés etapa, como decís, el parasimpático, tenés descompostura, tenés una úlcera gástrica, La ya el mayoría de cuerpo la no gente ahora se resiste. está agarrando algo de problemas de tiroides. Hay de Por el todo estrés como de los cada nervios. uno pueda reaccionar. Entonces, miren, a ver, ay, mira, me perdí la... Yo ahora vuelvo al simpático. ¿Se entendió más o menos lo que les quería explicar? Sí. Sí, profe. Marcela, ok, ¿y el resto? No, sí, profe, se va Sí, entendiendo profesora. con lo que usted nos está diciendo ahora. Quizás con la Bueno, imagen sola no nos damos cuenta, pero si usted nos no, por dice... eso vale la pena perder tiempo, porque esto lo van a poder aplicar para toda la carrera cuando ustedes vean distintas enfermedades también. Entonces acá les puse el dibujito de la era de hielo, creo que es. Fíjense, ¿lo llegan a ver animado? Sí, profe. Bueno, fíjense, Sí, está profesora. respirando más rápido, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. Estamos hablando de simpático. Aumenta la frecuencia cardíaca, porque el corazón tiene que bombear más sangre. A su vez, hay una, digamos, peculiaridad que está como detalle. Depende qué receptor tenga qué vaso sanguíneo, se va a dilatar o se va a contraer. Pero bueno, ustedes con que sepan que es vasoconstricción, digamos, toda la sangre que va al tubo digestivo en el simpático va a estar inhibida. Pero los vasos sanguíneos que van al cerebro, para tener mayor flujo, digamos, de oxígeno y de glucosa, van a estar dilatados. Es impresionante, digamos, cómo el mismo cuerpo va regulando el diámetro de los vasos sanguíneos para la necesidad, digamos, para el estrés. Entonces, vuelvo acá. ¿Dónde están ubicados los ganglios en el simpático? En la cadena tóraco-lumbar. Tiene distribución, o sea, los cuerpos neuronales van a estar en los ganglios, en la parte torácica y lumbar de la médula espinal. Fíjense, en esta parte de acá, si ustedes se dan cuenta, aparece en la parte torácica y lumbar. A diferencia del parasimpático, fíjense que está ubicado en cráneo y sacra. Los dos van a inervar los mismos órganos, porque fíjense que son los mismos órganos, pero en acciones opuestas. Es buenísimo, si se pueden a pensar cómo el cuerpo se autorregula, es fantástico. Entonces, yo lo veo como fantástico. No, pero sí, obvio. Todavía no Pero usted porque no entiende. No, pero si lo piensan así, a ver, no me sirve que lo estudien de memoria tampoco. Tiene que, digamos, ante situaciones de estrés, tienen que saber que se activa el simpático. El simpático va a ser una acción rápida y va a activar todos los órganos que necesitamos para que estemos despiertos, atentos. O sea, vamos de vuelta. La pupila del ojo se va a aumentar. ¿Para qué? Para tener mayor campo visual. Y sí, tengo que estar atento. En realidad, dicen que desde la época que el hombre
no sé, imagínense, el cavernícola tenía que estar atento si no venía un animal por el peligro, tenía que ser más sigiloso, entonces todo lo que es visual se va a estimular para aumentar mayor el campo visual. La frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la presión arterial va a aumentar, ¿por qué? Porque necesito más sangre, o sea, más oxígeno y más glucosa en los músculos y en el cerebro. Las vías aéreas, los bronquios, acuérdense que estamos hablando de los bronquios porque tienen músculo liso alrededor. Estos, cuando uno dice actúa sobre el músculo liso que se encuentra en la pupila, en las vías aéreas, en las arterias, digamos, sobre el músculo cardíaco, sobre las glándulas, en estos órganos. Entonces, vamos de vuelta. El corazón aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia, aumenta la presión arterial porque aumenta la contracción de los vasos sanguíneos, se dilatan las vías aéreas, los bronquios, digamos, ¿por qué? Porque tengo receptores en el músculo liso que van a permitir que se dilaten los bronquios. Se va a estimular la glándula adrenal y la corteza glomerular, que ya lo vamos a ver. La glándula adrenal en el sentido que tiene dos partes. Hay una parte que secreta la sangre estas hormonas. ¿Para qué? Para que empiecen a circular por sangre. Entonces, como el impulso eléctrico del sistema nervioso es instantáneo e inmediato, va a permitir que continúe el efecto. O sea, como que voy a reforzar el efecto de las adrenalina y noradrenalina que se envía a través del impulso nervioso. Hay una diferencia entre el neurotransmisor que es enviado por la neurona y aquel neurotransmisor que es enviado a la sangre y se llama hormona. Es el mismo, sí, es la misma composición, pero la diferencia es dónde está en el momento. Uno va a estar comunicando neurona con receptor y el otro va a estar comunicando y llevando la señal a través de la sangre. Va a ser el recorrido circulatorio que ya vimos y vamos a repasar. Va a tener que ir por el corazón, el pulmón, volver por la aorta, volver por la cava, ir de vuelta, por ejemplo, por la carótida hasta el cerebro para hacer un efecto a nivel del hipotálamo. ¿Vieron de las? Estoy sin voz, con la garganta seca. Bueno, sistema simpático, continuamos. Va a estimular la glándula adrenal que les decía recién. Va a inhibir las funciones digestivas. ¿Por qué? Porque no estoy para, bueno, incorporar nutrientes, digerir los lípidos. Inhibe las funciones genitales y urinarias y libera glucosa producida por el hígado. ¿Por qué? Porque necesito glucosa para obtener ATP, que es la molécula de energía de todo el cuerpo. Cuando vean células de vuelta van a ver que el ATP es lo más importante también. Se produce a través del oxígeno y la glucosa dentro de la mitocondria producimos ATP. ¿Estamos ahí o ya nos mareamos de vuelta? No, Sí, profesora. Vamos Se bien. entiende. Bueno, y ahora díganme ustedes, yo les comparto acá la pantalla. ¿Vieron cuando ahora está muy de moda todo lo que es la meditación, yoga, mindfulness? No sé si han escuchado hablar. Sí, de yoga, Bueno, sí, además. ¿por qué? Porque está demostrado que cuando uno realiza estas actividades, ya sea la oración, rezando, la meditación, nuestro nivel de estrés baja y se activa el sistema parasimpático. Entonces, es una etapa donde el cuerpo regenera y restituye la energía y baja todo ese nivel de estrés, de presión arterial, el corazón latiendo más rápido, todo el nivel de angustia, de estrés que produce en nuestro cuerpo, por más que uno, como decía recién Marcela, en la pandemia, es mucho más grave lo que uno puede percibir. Esto logra que uno pueda estabilizar el cuerpo, digamos, la función parasimpática, sin medicación, sin antidepresivos, sin ansiolíticos, porque la ansiedad y todo produce también una alteración del sistema simpático. Vieron que hay gente que tiene pérdida del aire en la ansiedad, el estrés. Bueno, el sistema nervioso simpático produce todo lo opuesto al sistema simpático. ¿Dónde va a actuar? En los mismos lugares. Y fíjense, bueno, yo acá les puse a Homero Simpson haciendo la digestión para que vean que toda la motilidad digestiva es lo que va a estar estimulado. Entonces, si venimos de vuelta a este gráfico, en el momento de descanso, o sea, de tranquilidad, de meditación, de oración, de momento de que uno dice, bueno, me siento a estudiar o a leer tranquilo, a disfrutar, lo que uno va a hacer se estimula las mismas vísceras del sistema que se activan en el simpático, pero produciendo otro efecto. ¿Qué va a pasar en la pupila? Se va a contraer la pupila, se va a estimular la salivación, se va a reducir el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca, o sea, va a haber bradicardia.
se van a contraer los bronquios, digamos, no es que me voy a quedar sin aire, no van a estar forzados a dilatarse, no van a estar estimulados para que se dilaten. Se va a estimular toda la actividad digestiva para que se secrete los jugos gástricos, el jugo pancreático, la bilis, se va a estimular la vesícula biliar para que libere la bilis. Entonces, se contrae la vejiga porque va a estimular la diuresis, la micción, se va a relajar el recto para estimular la defecación. Son todos procesos que se producen fisiológicos durante el descanso. Entonces, actualmente hay mucha gente que está intentando obtener estos resultados de meditación, relajación, a través de yoga, de mindfulness, digamos, de hacer consciente las sensaciones que uno tiene. ¿Vamos hasta ahí o...? Sí, sí. Es más, Sí, estoy profesora. poniéndome a pensar que también como para estimular más el cerebro, para que vaya más la sangre al cerebro, también sería como conveniente como no sería, no sé si no comer, pero no hacer digestión o ingerir cosas para que la sangre vaya al cerebro más que a El otros lugares. cerebro, quédate tranquila que por más que uno haga ayuno, obtiene glucosa y energía de donde sea. Ah, Degrada hasta el bueno. mismo músculo, degrada la grasa. Cuando uno dice, hago la dieta sin harinas, la harina, Recurre a las reservas. los hidratos de carbono dan, digamos, glucosa de fácil acceso, digamos, una Sí, claro. rápida. Entonces, Eso es lo que estamos cuando, viendo ahora en nutrición, la de rápida y de digestión más lenta, los complejos y los simples. claro, entonces, cuando uno no ingresa por el alimento la glucosa, los hidratos de carbono, el mismo cuerpo va a producir glucosa, ya sea de las proteínas, de los lípidos. El cerebro nunca se va a quedar, o hasta va a llegar a usar cuerpos cetónicos en la gente que no come directamente harinas. Digamos, el cerebro es el órgano que tiene que sobrevivir a toda costa, y el cuerpo está diseñado para que sobreviva. O sea, no Sí, se la verdad preocupen, que coman o no coman, va a estar, el cuerpo automáticamente se va a regular. ujú, Así que, bueno, entendió. este es el mismo gráfico, no sé si lo logran ver bien, pero es para que está ubicado los órganos en el medio, me pareció que por ahí era un poco más didáctico, pero es exactamente el mismo. Ven, acá tienen los órganos a los costados, acá tienen los órganos en el medio. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está, qué sucede con el simpático a nivel pulmonar? Veo, relaja las vías aéreas. ¿Y qué sucede en el parasimpático? O sea, en el nivel de digestión, relajación, todo, se van a contraer las vías aéreas. ¿Se entiende ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, Sí, profesor. esta es la ficha del parasimpático. Vemos lo mismo, disminuye el diámetro de la vía aérea, aumenta la motilidad y las secreciones que favorecen la digestión y la absorción de nutrientes, estimula la actividad urinaria, la micción y permite la defecación a relajar el esfínter, digamos. Esta imagen es para que vean lo siguiente. Las primeras dos son acciones simpáticas. En esta tenemos el primer cuerpo neuronal de la vía simpática, que va a ser sinapsis. Sinapsis es la comunicación. Fíjense que hay unas pelotitas rojas. La neurona preganglionar se llama preganglionar porque está antes del ganglio. El ganglio, que es autónomo, donde se encuentran los cuerpos neuronales. Esto es un axón, esto es un axón. Acá está el cuerpo neuronal, en el ganglio. Voy a tener dos neuronas. La primera neurona preganglionar, porque está antes del ganglio. Yo se los explico para que lo entiendan, ¿eh? No se preocupen, que esto no es que va a ser evaluado así de tanto detalle. Fíjense que la cadena simpática, al estimularse esta neurona, va a eliminar neurotransmisores para estimular a esta siguiente neurona simpática. ACH es acetilcolina. ¿Por qué se los nombro? Porque cuando ustedes vean fármacos, receptores colinérgicos van a actuar sobre la acetilcolina. Entonces van a ver que, bueno, voy a bloquear el estrés por este lado, actuando a este nivel. Esta neurona, fíjense, estas son la mielina, ¿no? Son células de vainas de mielina que rodean a los axones, que permiten la conducción rápida hasta de 100 milímetros por segundo. Es una bestialidad la rapidez que se maneja el sistema nervioso. Entonces, estimula, el impulso nervioso permite que se
haga la exocitosis, digamos, la liberación de estos neurotransmisores para estimular estas dendritas. Va a llegar la señal. ¿Cuál es el neurotransmisor acá? Acetilcolina. Se produce el impulso nervioso. Va a entrar sodio, va a liberar potasio, se empieza a despolarizar. Hay canales acá de voltaje dependiente de sodio que va a estimular todo el impulso nervioso para que se liberen estas vesículas. Estas vesículas que van a tener adrenalina y noradrenalina, que es distinto a la acetilcolina, es otro neurotransmisor. ¿Dónde van a actuar? En donde vimos recién. El corazón, el hígado, la vejiga, músculo cardíaco, músculo liso, las glándulas, fíjense, este es el páncreas. Entonces, la vía simpática, farmacológicamente, ¿cómo puede intervenir? Con un fármaco acá o con un fármaco acá. Ahora, ¿qué tipo de fármaco? Lo van a ver después con el profesor. O bien, bueno, eso lo dejo para fármaco. Ustedes sepan que existe esto. No los quiero confundir. Acá está especificado lo que decíamos la vez pasada de, fíjense que la médula adrenal es una glándula endocrina que ya vamos a ver, que está estimulada directamente por el simpático. Llega adentro de la médula, que es este pedacito, digamos, que está dentro de la glándula adrenal, que está sobre el riñón, que ahora vamos a ver, directamente una neurona que va a liberar acetilcolina y va a permitir que estas células liberen adrenalina y noradrenalina, ¿dónde? A la sangre. Estas hormonas se dicen ¿por qué? Porque están liberadas a la sangre, es igual a esta noradrenalina que va a actuar a nivel específico de un receptor de una sinapsis, de una neurona con un efector. Una neurona con un efector. A ver, ¿me permiten un segundo? Sí. Sí, profesor.